Vamos a comenzar con una última parte que quiero compartir con todos ustedes de lo que hemos estado platicando en estos 2 días anteriores, y vamos a cerrar con este último bloque. Estuvimos hablando de la importancia de ser discípulos, ¿verdad? Estar dispuestos a aprender, a ser enseñados. Posteriormente aprendimos a estar dispuestos a servir, en lo que también debemos estar dispuestos a aprender a servir y ponerlo en práctica. Si me permiten, quiero cerrar este bloque de estos 3 talleres teórico-bíblicos, ahora con el tema verdaderos salmistas. Esto comprende solamente una pequeña serie de principios que quiero compartir con ustedes, para que todo lo que el Señor nos ha hablado en el Congreso que esto pueda ser parte de todo lo que el Señor nos ha hablado para sellar su enseñanza en nuestro corazón. Nos vamos con toda la teoría bíblica, ¿verdad? Lo musical, eso ya nos corresponde a nosotros, lo que el Señor inspirará, cómo cada quien sabe darle su música al Señor, prepararse en la música. Ayer me decía un joven de un grupo de alabanza de las casas de oración, me decía: Julio, cuando yo tomo clases de música, me decía, cuando yo estoy ahí atendiendo las clases de música, hay obras clásicas que yo tengo, con las que yo tengo que practicar, ¿verdad? ¿Qué hago ahí? Porque son autores que no son meramente cristianos, ejercicios de piano y de música que no son de autores, muchos de ellos cristianos. Y yo le di un consejo concreto. Le dije: quédate con la técnica, desecha la influencia. Porque la música, tú puedes hacer una escala en un modo, en el piano o en tu guitarra, que otro músico en el mundo puede hacer uso de esas notas. Ahora, no va a salir igual, porque la música es infinita en sus combinaciones. Y si un músico del mundo pone un acorde de re, yo también lo pongo, entonces ya no lo puedo poner. O sea, nada más porque él pone re con la segunda derivada, yo ya no lo puedo poner. No, porque la música en ese sentido es amoral, no tiene moral la música, Dios la creó. Además, la música le corresponde a Dios y a su alabanza, ¿verdad? Entonces lo único que le dije fue: quédate con la técnica musical que te enseñan, pero desecha la influencia. Cómete la carne, tira los huesos. El problema es cuando un músico cristiano empieza a estudiar música y empieza a meterse en lecciones de música con piezas de música secular y se empieza a dejar influenciar. El problema es que la influencia de la música del mundo entre a tu corazón y ya te fuiste por la influencia, o ya estás bajo la influencia de esa música y no solo bajo la técnica. No sé si me estoy explicando en eso. Entonces, todo este cúmulo de enseñanza que hemos recibido ya nos va a complementar bien, para que llegando a casa tengamos un norte, ¿verdad? Tengamos una brújula de cómo empezar en las cosas que no sabíamos cómo. Bien, quiero invitarlos, si van conmigo, a Éxodo 32. Éxodo 32, verso 17. Esta es la ocasión en la que el pueblo de Israel, habiendo salido de Egipto y llegan al monte donde se iban a reunir con Dios, hacen un becerro de oro, ¿se acuerdan? Toda la gente que no entendía todavía el hecho de que Dios es espíritu y los 10 mandamientos todavía no les eran dados. Pero seguramente Moisés ya les había dicho, ya les había dado un preámbulo del corazón de Dios, mas había muchos que todavía no quisieron esperar. Y bueno, adoraron a un becerro de oro, pero hay un personaje aquí muy importante, el discípulo de Moisés. Ustedes saben quién es, Josué, ¿verdad? Ocurrió algo muy peculiar en estos 2 versículos, miren. Dice Éxodo 32, 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. ¿Qué está pasando aquí? Josué fue a buscar a Moisés porque vio que no bajaba. Ya tenía arriba mucho tiempo. Se había ido a estar con el Señor, porque el Señor le había llamado que subiera para recibir su ley. Ustedes y yo lo sabemos. Y Josué fue uno de los que se preocupaban por Moisés legítimamente y fue a buscarlo. Y yo me imagino que en la lejanía que guardó Josué de no estar tan cerca del pueblo de Israel, cuando comenzaron a adorar el becerro,
En mi opinión, creo que ni siquiera él estaba presente. Josué no estaba presente cuando reunieron todo el oro, ¿verdad? Es decir, cuando todos pagaron sus boletos para ver el becerro de oro. Les costó un arete o una pulsera. Era lo mismo, ahí empezaron los conciertos. Y mientras más oro daban, más grande se hacía el becerro, ¿verdad? Entonces, mientras más caro es el boleto es porque el becerrote es más grande, el que vas a ir a ver cantar. No, ustedes no. Entonces Josué estaba en la lejanía de donde estaba sucediendo todo eso. Entonces empiezan a cantar alrededor del becerro. Y fíjate lo que le pareció a Josué los cantos que le cantaban al becerro. Le pareció alarido de pelea en el campamento. Eso le pareció. Y le dice Moisés en el 18: no es voz de alaridos de fuertes, Josué, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Mientras muchos del pueblo de Israel entonces cantaban y bailaban alrededor del becerro de oro con gran euforia, Josué creyó que se trataba de un alarido de pelea, porque lo que el pueblo hacía sonaba como un clamor a gritos. Pues ¿qué estarían cantando? ¿Death metal? Esa música que, ay, cámbiale a pon. A mí no me bendice mucho esa música. ¿Qué estarían cantando para que Josué creyera que aquellos cantos eran una pelea? ¿Se imagina? A veces parece que así son los conciertos del mundo, muchos, ¿verdad? Parece que es una pelea ahí. Eso le pareció a Josué. Se están peleando allá abajo, Moisés. No se están peleando, Josué. Están cantando, ¿cómo la ves? ¿Por qué Moisés sí lo supo? Porque él vivió en Egipto. Él venía de Egipto toda su vida allá. Él fue a las fiestas egipcias. Él vio cómo los egipcios adoraban a sus ídolos. Él conocía las costumbres egipcias. Josué no, Josué vivía entre los esclavos. Él no se mezclaba tanto. Cuando Moisés se encontró con Josué, ¿de dónde venía Moisés? Del monte, de arriba, de estar en la presencia de Dios recibiendo las tablas de la ley. Qué peculiar es esto, ¿no les parece? Y por eso Moisés distinguió el sonido, aquel sonido, y dijo: voz de cantar oigo yo. De hecho, si ustedes leen todo el capítulo, antes de que Moisés bajara, Dios le dijo: ya bájate, Moisés, porque tu pueblo, al que sacaste de Egipto, le dijo tu pueblo, Moisés, ese no es mío. Al que sacaste de Egipto se está corrompiendo. Entonces, ni siquiera Moisés tampoco adivinó, por decirlo de alguna manera, si me permiten, que ya estaban mal allá abajo, que ya se estaban desviando, que ya ni siquiera se habían puesto a agradecer, que ya Faraón los había dejado libres. No. También Moisés tuvo que escuchar la voz de Dios para saber que el pueblo ya estaba mal. Es Dios quien nos hace darnos cuenta que el pueblo está mal, no somos nosotros. Bien, Moisés sí distinguió aquel sonido y dijo: voz de cantar oigo yo. ¿Qué le faltó a Josué en aquel momento de juicio? ¿Qué le faltó? Discernimiento. Discernimiento es una palabra muy importante aquí para nosotros, mis hermanos, en el ministerio, en la elección de los cantos. Ya lo hemos estado aprendiendo, lo que nos han estado enseñando el pastor David, Janet, el pastor Benjamín hace unas horas. Nos falta discernimiento y si lo necesitamos tenemos que pedírselo al Señor. Josué aún no había experimentado la presencia de Dios ni conocía la ley de Dios como Moisés. Moisés había estado ya frente a Dios, vio su dedo ahí, estoy hablando alegóricamente, escribir las tablas para entregárselas. Otra vez menciono, mis hermanos, he aquí la importancia del discipulado. Enseñar a la gente la ley, a través de la cual viene el discernimiento. ¿Cómo distingues tú? Bueno, logras distinguir algo cuando tienes la teoría de qué es cada cosa. Si no tenemos el conocimiento de algo, no sabremos distinguir. Discernir es distinguir. Como siervos de Dios en la alabanza, nos corresponde estar involucrados en el tema de la música, ¿cierto o no? Sí. Levanten la mano aquí los que son músicos, es decir, que tocan algún instrumento o cantan. Sí, todos, casi todos aquí. Como siervos de Dios en la alabanza, tenemos que estar involucrados en el tema de la música. La música es parte en el ministerio de la alabanza. Pero esto nos hace responsables de darle lugar a la música adecuado en el ejercicio de la alabanza y la adoración, y para eso necesitamos discernimiento. Discernimiento, hay que pedírselo al Señor. Señor, ayúdame a distinguir, como dice la palabra, distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Si yo no sé discernir, híjole, a lo santo le voy a llamar profano y viceversa.
A lo malo le voy a llamar bueno y a lo bueno le voy a llamar malo. Eso ocurre cuando no sabemos discernir. Por eso el reto está aquí. Fuimos llamados a ser discípulos, fuimos llamados a ser siervos, que es lo más importante primero. Primero hay que ser siervo y luego ser músico. Si primero intentas ser músico y luego siervo, no te va a alcanzar el tiempo. Y se te va a ir el deseo de ser siervo y solo vas a querer ser músico. Y es más fácil convertir a un siervo en músico que a un músico en siervo. Es más fácil. Créanme que es mucho más fácil convertir a un siervo en músico que a un músico en siervo. Por eso todo va en orden. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer? Del orden de Marcos, lo volteamos y queda el mismo en medio, el de predicar. Pero el de estar con Jesús queda el último y el de tener autoridad queda primero, por haber volteado el orden. Entonces, en ese mismo orden están estos principios de Dios. David fue creciendo siendo un siervo para su padre y sus hermanos. Y Dios distinguió su corazón conforme al de él, al de Dios, viendo cómo era un pequeño en la majada, por decirlo así, ¿verdad? Extraído de cuidar ovejas para ir a servir a sus hermanos, para ir a llevarles el lonche a la guerra. ¿Han leído eso? Su papá le dijo, ven para que le lleves este lonche a tus hermanos. ¿Y dónde están? En la guerra. Sus hermanos llegan y lo ven llegar y le dicen, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes, chamaco, perdón? ¿A qué vienes, morro? Uno de sus hermanos le dijo, lo que pasa es que eres bien morboso, nomás vienes a ver qué ves. Es versión Julio habla hoy, ¿verdad? Pero eso le dio a entender su hermano, ¿a qué vienes? Nomás vienes aquí a ver qué. Y David se le dijo, si te traigo un lonche, pues sí me trae y nos vemos. Versión Julio habla hoy. Mejor se fue, dijo, le vengo a traer una torta de aguacate, me trata mal. Era humilde, fue a servir a sus hermanos. Y fue cuando dice, no, pues ahí nos vemos. Y voltea y dice, y ve a Goliat, ¿qué está pasando aquí? Y pasa lo que ustedes ya saben. En ese momento se echa a Goliat bajo la unción de Dios, celoso del amor que le tenía al Señor. Pero era humilde y ya empezaba a rasgar el arpa. Pero él puso su talento musical sobre la base de su servicio a Dios. Y lo que dijo cuando estuvo a punto de matar a Goliat, lo que le dijo a Goliat, cada vez que lo leo, a mí se me enchina la piel. Tú vienes a mí con palos, con lanzas, con piedras, con resorteras. Tú vienes a mí con eso, con espada. Pero yo vengo a ti y se enchina la piel, ¿no? En el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Lo hiciste enojar, Goliat. Así que ahí te va. No, a mí se me enchina la piel cada vez que leo eso. Y entiendo que David, así de jovencito, creció estudiando, practicando su arpa, allá cuidando las ovejas, sobre la base del servicio. Este es el último punto que trataremos hoy, muy brevemente, mis hermanos, porque hay mucho que hablar al respecto. Dios ya nos ha hablado, pero vamos a tratar de cerrar con un poco de la palabra, de lo mucho que tiene, para poner este punto como cierre de este tema. ¿Qué somos entonces? ¿Adoradores o músicos? ¿Cómo te consideras? ¿El Padre busca músicos? No, busca adoradores. Hay grupos musicales integrados por músicos que tocan y cantan cantos de adoración. Repito, hay grupos musicales integrados por músicos que tocan y cantan cantos de adoración y por esta labor reciben el nombre de músicos. Hay ministerios de alabanza integrados por adoradores que saben música, buscan adorar a Dios apegados a la Biblia y se esfuerzan por ofrecer calidad musical. Claro que sí, en su ejecución, y por esta labor reciben el nombre de salmistas. Salmo 33:3, lo vamos a examinar un poquito más adelante, pero quiero leerlo, si me ayudan aquí, para partir de aquí al siguiente punto. En el Salmo 33:3 dice lo siguiente: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Se cree o se piensa, porque no hay seguridad, no lo podemos asegurar, así como no se sabe quién escribió el libro de Hebreos, no se sabe quién fue. Tampoco se sabe quién escribió el Salmo 33. Se cree que fue David. ¿Por qué? Debido a que él era un arpista competente. Esto lo dice primero de Samuel 16, cuando Saúl mandó llamar a un tañedor que supiera tocar bien, ¿verdad? Y llamaron a David.
Bien, con frecuencia David hablaba de instrumentos musicales a lo largo de sus salmos y sin duda compuso la música de muchos de los salmos y encargó música para la adoración en el templo. Esto es teoría que nos respalda en poder llegar a sugerir que él escribió el Salmo 33. A lo largo de sus composiciones podemos ver que David hacía énfasis en ofrecer al Señor una buena ejecución musical. Siempre hacía énfasis en la buena música, David, siempre. Era un excelente músico, virtuoso, probablemente de oído absoluto. Oído absoluto es que le pides que te dé un la y te lo da, sin escuchar ningún instrumento. La, y te lo da. Así, ya los trae aquí. No, a ver, dame un la en el piano. No, él te lo da. Esa capacidad, entre muchas otras cosas, tiene alguien de oído absoluto. Inventor de instrumentos. Pero eso no era suficiente para cumplir la misión que el Señor le había encomendado. ¿Cuál era la misión que el Señor le había encomendado? David sería el reformador de la adoración en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo del Señor. Repito, él sería y lo fue, el reformador de la adoración en el tabernáculo. Así como el Señor Jesús es el parteaguas de nuestra relación con el Padre, el que no tiene a Jesús no puede llegar al Padre, ¿verdad? Él es el camino, la vida y la verdad, y nadie va al Padre si no es por Él. Bueno, así de igual manera David fue el parteaguas de la alabanza y la adoración en la iglesia. No adoramos a David, aprendemos de lo que Dios le dio a él y cómo es que lo usó, ¿verdad? Al que adoramos es al hijo de David, como le decían a Jesús. ¿Recuerdan que sí le decían a Jesús? Hijo de David. Y no le molestaba, Él no decía, ¿por qué me dicen hijo de un adúltero? No le molestaba a Jesús. Curioso, ¿no lo creen? Siendo entonces un músico virtuoso, ¿qué le faltaba a David para ser un salmista que el Señor quería que fuera? Ya tenía la música y tenía el corazón. Hay gente con corazón en la iglesia para servir. Hay gente con ganas de servir. Hay gente con un corazón atento, dispuestos a servir. De eso hablamos. Dispuestos a ser enseñados. Sí, ¿qué les falta? Hubo una ocasión en la que David se adelantó. Ayer platicábamos un poquito de eso, quiero desglosarlo un poquito más el día de hoy. En una ocasión David se adelantó y puso su música en primer lugar antes que aquello que va y debe ir siempre en primer lugar. Es decir, antepuso la música a lo que va en primer lugar. Y el Señor le enseñó una lección muy importante, trascendental e inolvidable. Esto es primero de Crónicas 13, si lo quieren ver conmigo. Lo primero que hace el rey David para iniciar su reino es traer el arca del pacto al lugar que él le preparó. Y va por ella a la casa de un hombre llamado Abinadab, dice primero de Crónicas 13:7. Dice, llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. ¿Qué significa carro nuevo? Una nueva manera de adorar a Dios. Una nueva manera de adorar a Dios. Ahora, ¿pero está de acuerdo a su palabra? Esa es la pregunta. ¿Está de acuerdo a su palabra, David, la manera en que estás adorando a Dios, llevando el arca? Por más hermoso que haya estado ese carro, Dios ya estaba empezando a cruzar los brazos en su trono. ¿Y qué estará haciendo este idiático? ¿Verdad? Y Usa y Ahío guiaban el carro. No eran sacerdotes. Invitamos a gente al ministerio que no entienden lo que es la gloria de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que los invitamos y los metemos al grupo de alabanza, los ponemos en peligro. Los ponemos en peligro. Si tú invitas a un neófito a servir a Dios, no solo van a salir mal las cosas, le vas a hacer daño. Porque no está preparado para todo lo que el ministerio implica. Las pruebas, las dificultades, el sometimiento, hacer frente a lo que tiene que hacer frente el ministerio es un campo de batalla, mis hermanos. Es un campo de batalla. Los discípulos, cuando Jesús ascendió a los cielos, se enfrentaron a cosas tremendas, cárceles, persecución, flagelos. Les iba mal. Pablo con naufragios, en la cárcel cada rato y escribiendo con una vela. Por eso probablemente tenía cataratas. Era de lo que probablemente le pidió al Señor que lo sanara y no lo sanó. Y fue cuando entonces las crónicas históricas dicen que probablemente fue Lucas el que le empezó a ayudar. ¿Han visto la película de Pablo Apóstol? Una última que salió, les recomiendo que la busquen. No sé si se llama así, Pablo Apóstol, creo que sí. Y se ve cómo
el actor que representa a Lucas, escribe todo lo que Pablo le dictaba porque ya no podía escribir. El ministerio implicaba inclusive sacrificio en el ámbito físico también. Es entonces, mis hermanos, que cuando involucramos a personas que no saben de qué se trata el ministerio, los ponemos en peligro, los ponemos bajo riesgo. Ellos guiaban el carro, dice el 8, estoy en 1 Crónicas 13, 8, y David y todo Israel se regocijaban. ¿Qué significa esto? Creían que todo iba bien. ¿Sabes que la iglesia, cuando ignora los principios de adoración, van a ser guiados por cualquier director que se pare en la plataforma? Es por eso que cuando se organiza un congreso de alabanza, debe de ir toda la iglesia. La iglesia debe estar enterada de cómo debe ser la alabanza a la luz de la Biblia. Cuando la iglesia no se entera de cómo debe ser la alabanza, entonces suben a la plataforma a cualquiera que diga yo los voy a dirigir en alabanza, y no los está dirigiendo en alabanza. Les está dando un concierto y aparte les cobró. O sea, aparte los trasquiló, ¿verdad? Entonces dice, David y todo Israel se regocijaban. Fíjate, tú ya te sabes el final de esta historia. Sabes que hubo una tragedia aquí. Usa murió. Tú y yo ya lo sabemos. Pero fíjate el trasfondo anterior a la tragedia. David estaba feliz y también Israel. ¿Cómo es posible que después de un momento de tanta alegría alguien iba a morir? Y el arca no iba a ser llevada y David iba a tener gran pesar como rey. O sea, empecé mal mi reinado. Acababa de ser nombrado rey y ya la estaba regando. ¿Cuántos la han regado aquí? Todos, ¿verdad que sí? Todos la hemos regado en algo. Fallamos. Y lastimamos a otros. Cuando no hacemos las cosas bien nosotros, como responsables arriba, lastimamos a otros. Cuidado con eso. Fíjate, dice, se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Fíjate nada más. O sea, creían que todo iba a salir perfecto. Con todas sus, y ahí está la iglesia danzando, como nos decía Yaneda ahorita, ¿verdad? El que no brinque no va para el cielo. O sea, canciones con las que la iglesia está creyendo que está exaltando a Dios y es pura emoción. No va a haber un resultado espiritual en sus vidas. No lo va a haber. Solo va a haber emoción, pero no va a haber cambio. Con cánticos, sí, hay cánticos, sí, y cánticos pegajosos y bonitos. Arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. No, David llevaba la orquesta ahí. 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla. Yo les preguntaba ayer, ¿fue una buena acción la de Usa? Humanamente sí. Muchos pueden decir, ay, ¿por qué el Señor quiso que muriera? Porque es el Señor. Y le dijo a Moisés, nadie que me haya visto vive para contarlo, Moisés. Cuando Moisés le dijo, déjame verte, Señor. No, me vas a ver la espalda nada más. Porque nadie que me haya visto vive para contarlo. ¿Cómo puedo yo creer que a alguien por acomedido le van a salir bien las cosas solo porque puede creer que Dios va a tener tolerancia? Y va a decir, bueno, mi ley dice, en mi ley yo establecí que los sacerdotes deben de llevar el arca en sus hombros. Por esta te la paso. No, mis hermanos, Dios no nos va a pasar nada que Él haya establecido en su ley. La ley de Dios es la única que no va a sufrir ninguna transformación. La nuestra ya va por la 4ª. Nuestra constitución ya va por la 4T. La ley de Dios no tiene ni 1T, ni 2T, ni 3T. Es la misma. Él decía, yo ordené que los sacerdotes levitas llevaran el arca en unos tubos de madera de acacia, cubiertos de oro, en sus hombros, metidas en los anillos que les dije que le pongan en las esquinas y que la lleven bien tapada. Así que, Usa, bienvenido al cielo. Si es que se fue al cielo, no lo sé. Buena pregunta, ¿no? Porque los bueyes tropezaban, animales cargando la gloria de Dios. Ay, jole, qué feo se oyó eso. No es una indirecta al estilo México, ¿eh? Pero los animales no saben lo que es la gloria de Dios. Todavía más indirecta se escuchó, al estilo México. Los animales no saben lo que es la gloria de Dios, ¿no? Ahí nomás eran animales de arrastre, imagínate, eran bueyes, unos toros enormes así, animales de arrastre, y yo creo que se han de haber visto hermosos los animales, ¿no? Con unos cuernos así de los que tienen los toros de aquel lado en el oriente,
Y ni aún así le gustó al Señor, ni aún así. 10. El furor de Jehová se encendió. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, porque la fiesta no era ni para David ni para Israel. Y se dieron cuenta que el Señor estaba molesto contra Usa y lo hirió. Claro, fue contra Usa, pero eso les hizo aprender una lección a todos, porque lo conocían a él. Hubo quien pudo haber preguntado, si nada más extendió su mano. Sí, pero el Señor no tolera que no se hagan las cosas conforme a su ley. Y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar. ¿Ya lo leyeron en el 11? Tuvo pesar. En muchos ministerios de alabanza hay confusión, están detenidos. A mí se me han acercado a preguntarme, Julio, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? Estuve dando un taller en la tarde, el jueves en la tarde, aquí en este salón de enseguida, de cómo es el inicio de una estructuración de un grupo de alabanza. Y un hermano me dice, Julio, nosotros estamos mal en mi iglesia, porque toda esta estructura que tú nos dijiste, que suena tan lógica y es cierto, pegada a la palabra, no hemos hecho nada de esto, nada de esto. Entonces el Señor le hizo darse cuenta a él y a los que venían con él, cómo es que debían de empezar a reestructurar el ministerio de alabanza. Y él me expresó, me dice, queremos que el Señor haga algo, y me lo expresó con tristeza. Entonces David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, es decir, aquí pereció Usa. Dice el 12, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Dime qué significa esta pregunta. Es la misma pregunta que el apóstol Pablo. Ahí va bien decidido a sacar de las greñas a los cristianos con órdenes de cateo que le habían dado los judiciales de ahí de Israel. Vamos a sacar a los cristianos de sus casas, decidido y seguro de lo que estaba haciendo. Tú puedes estar seguro de lo que estás haciendo en el ministerio, yo también. Puedo sentirme muy seguro de lo que estoy haciendo. Pero el Señor nos va a hablar si lo buscamos, Señor. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo Pablo? Cuando cayó ciego, las escamas en sus ojos, no pudo ver, nomás una luz resplandeciente. Jesús frente a él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? Es decir, le estás dando patadas a un pico filoso. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Pablo? ¿Me ayudan a recordarla? ¿Qué quieres que yo haga? Pues no que sabía tanto, erudito en la ley, fariseo, de la tribu de Benjamín. ¿No que sabía tanto? ¿Por qué esa pregunta? El rey David, ¿cómo traigo entonces el arca? Nos hace falta discernimiento, lo hemos dicho. Nos hace falta atender la palabra de Dios, nos hace falta detenernos, hacer un selá. ¿Han visto la palabra selá en los salmos? Significa detente y medita, piensa las cosas y luego continúas cantando. Era una pausa musical, ¿sabían ustedes? Ustedes lo pueden ver en algunos salmos. Cantaba el cantor en el templo, en el lugar que David le preparó al Señor para el arca, y cuando cantaban una porción del salmo y se detenían y la música guardaba silencio y todo el mundo se quedaba callado. Ese era el selá, detente y medita, piensa en lo que acabas de cantar y luego sigues cantando. David hizo su primer selá aquí, pero con mucha tristeza. ¿Cómo he de traer el arca del Señor entonces? Esa pregunta debemos hacérnosla todos siempre. Señor, ¿cómo quieres que haga las cosas? Señor, esto, ¿cómo quieres que haga esto? ¿Cómo quieres que haga esto? Y Jesús le dijo a Pablo, vete a Damasco, allá se te dirá lo que tienes que hacer. Ni siquiera le dijo algo ahí. Allá se te dirá. Es decir, vas a tener que estar atento constantemente. Si te doy una instrucción ahorita, Pablo, mañana ya vas a pensar que ya es todo lo que tienes que hacer. Tienes que estar preguntando constantemente. Por eso hay que estar con Jesús, lo que hablamos en el primer taller. Hay que estar con Jesús constantemente. No nos basemos, mis hermanos, en que ya tenemos toda la experiencia suficiente para hacer las cosas ya con mucho colmillo. ¿Sabes el daño que nos hace el creer que ya tenemos colmillo, experiencia? No. Que si diriges los cantos, Julio, ahorita los dirijo. A ver, pásame una lista de cantos. Ya la dirigí. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Les gustó cómo dirigí? Sí, pues es que tengo mucha experiencia. Nunca te apoyes en tu propia experiencia, nunca. Siempre hay que estarle preguntando al Señor. Con la simple expresión que tú tengas de, Julio, que dirijas alabanza ahorita. Yo ahorita sí,
Ay, Señor, ¿qué hago, Señor? Ayúdame, Señor, ¿qué cantos dirijo, Señor? Ya, el Señor ya está escuchando que no dependes de ti. Ya lo estás haciendo sentir a Él que dirige ahorita. Ah, claro que sí, ahorita nos le echamos. No, 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 no. Esa expresión sencilla en tu corazón, no la dejes de tener. Que yo dirija y te pone nervioso. Ese nerviosismo te ayuda a decir, Señor, me pusieron a dirigir, ¿qué hago, Señor? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Eso hazlo siempre. Eso hazlo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Vete a Damasco ahorita. ¿Y luego qué hago? Allá te van a decir. Entonces mantente atento. No te confíes en que ya sabes lo que tienes que hacer. Jamás te confíes en que eres un experto en lo que haces. Jamás, jamás, jamás. Verso 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David. Qué feo se oye eso, ¿no? Qué triste, ¿no? Y no hubo unción en esa dirección de alabanza. Y no hubo, el Señor no se manifestó. La regresó a la casa de otro hombre, de Obed-edom, geteo, dice ahí. La volvió a meter en una casa ajena. 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. La bendijo a la casa de Obed-edom, sí. Bueno, es la presencia de Dios, ¿verdad? Pero estuvo allá 3 meses. Por el gran deseo que David tenía de llevar el arca, de que su ministerio funcionara de alabanza, Señor, quiero un ministerio de alabanza que la iglesia sea bendecida, que los músicos se sientan que estamos unidos, que estamos tocando lo que a ti te agrada, que se sienta la presencia de Dios y no una emoción pasajera o no solamente llenar un tiempo de canto. Señor, ¿qué hago? David tenía ese deseo. ¿Se imaginan lo frustrado que iba? Y más porque ya era el rey y responsable de la muerte de un hombre. Se debe haber sentido mal, dice que se apesadumbró. Que tenía, por el gran deseo que tenía de llevar el arca al lugar que le había preparado, esos 3 meses de espera debieron haber parecido a David 3 años. 3 años. ¿Cuánto tiempo has estado esperando para que el Señor haga algo en tu iglesia? Me preguntaban también, pastor, en mi iglesia todavía no hay nadie que toque un instrumento ni ningún piano. ¿Qué hace? Y yo le digo, ¿y cómo le hacen? No, pues ponemos una grabadora, una bocina, y ponemos una transmisión de alabanza de otra de las casas de oración, del pastor David Guevara o de aquí de con ustedes, y ponemos la alabanza. Y una hermana que sabe cantar un poquito, pues ella le pido que esté al frente y que ella dirija a la gente a lo que ya el director de la grabación está diciendo. Y cuando me estaba platicando este hermano que hacen eso para dirigir la alabanza, muchas casas de oración lo hacen todavía, muchas misiones que están en comienzo, yo creo que él pensó que yo le iba a decir, no, están mal, tienen que conseguirse alguien que toque guitarra o piano, pregunten por alguien que sepa hacerlo. Bueno, eso hizo Saúl, búsquenme un músico, sí, para calmarle al demonio, ¿verdad? Pero no para ministrarlo, ni cambiaba tampoco. Y le dije, ¿cuánto tiempo, el tiempo que pase haciendo ustedes eso, síganlo haciendo? ¿Cómo ves tú a la iglesia cuando la hermana pasa al frente y dirigen la alabanza de esa manera? Dice él, lo piensa y me dice, no, pues sí, la iglesia es bendecida. Así sigan haciéndolo hasta que el Señor añada a la iglesia a los que han de ser adoradores. Y lleguen y digan, pastor, yo sé tocar en la guitarra. El que el Señor los empiece a levantar, es el Señor quien los levanta. Ayer hablábamos, Jesús llamó a los que Él quiso. Él va a traer a la iglesia a los adoradores que sepan tocar un instrumento y los va a ir acercando. No nos precipitemos a hacer las cosas bajo nuestra opinión. Entonces él se fue contento cuando le dije, eso es lo que tienen que hacer, mi hermano. Sigan haciendo eso hasta que el Señor levante de entre los discípulos que están ahí alguien que sepa adorar al Señor con un instrumento. Entonces David esperó 3 meses. 3 meses que le debieron haber parecido 3 años. ¿Cuándo voy a traer el arca? Pero David no se quedó igual. No se permitió estancarse, no abandonó el arca. Dijo, no, pues no puedo traer el arca, voy a gobernar como yo pueda, con mi propio. No. Que la iglesia siga así. La alabanza está un poco mediocre. Pues así, dirijan, sale. Yo predico, ustedes dirijan. 5 o 6 cantos, por favor. No le estamos dando la importancia a ese tiempo. David no se estancó, ni abandonó el arca, ni desertó de traer el arca, ¿no? Imagínense. No se quedó con las ganas de agradar al Señor y se dispuso a escuchar a sus consejeros y a aprender a ser discípulo, aunque era rey.
para agradar a Dios y servir a su pueblo que tanto amaba. Vayan conmigo a 1 de Crónicas 15, por favor. 1 de Crónicas 15. Este capítulo ya nos está hablando, mis hermanos, esos meses después de cuando David había dejado el arca en la casa de Obed-edom, cuando no pudo traerla de la casa de Abinadab. No pudo. Dice 1 de Crónicas 15:1, si lo tienen. Dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y se levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Dime una cosa, ¿esto lo sabía David la primera vez que llevó el arca? No lo sabía. ¿Qué hizo en esos 3 meses? Se puso a estudiar la ley de Moisés. Se dejó ser discipulado y tuvo una actitud de servicio a Dios. Estamos hablando de un hombre como David, que se permitió ser discipulado, aconsejado, para poder llegar a ser el salmista que él quería que fuera. Por esto que David dijo, yo te pregunto, esto que leímos al final del verso 2, ¿creemos entonces que David se apegó a la ley de Moisés en estos 3 meses, se puso a estudiarla, se preparó? Sí, eso debemos hacer en nuestras iglesias. Si ves que no está funcionando la alabanza en tu iglesia, hay que ser objetivos, hay que ser objetivos. Si el pastor llega y es abierto y te dice: oye, mi hermano, vamos a orar para que la alabanza sea ungida y se manifieste. Entonces, escucha lo que el pastor está diciendo, y si el pastor está siendo guiado por el Señor, que yo lo creo que sí, te va a decir: mira, vamos a tener un discipulado de lo que es la adoración. Vamos a comenzar el próximo miércoles. ¿Qué día ensayan? Bueno, pues tal día. Pues antes de ensayar vamos a tener un discipulado de la adoración. Entonces, eso fue lo que David hizo en 3 meses, en un trimestre. Se metió a un curso intenso de adoración y aprendió. Hay que atender el consejo. Dice el verso 4, si me acompañas, estoy 1 de Crónicas 15, dice el verso 4: reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. ¿Qué son los hijos de Aarón? Los descendientes. ¿Quién fue el primer sacerdote? Aarón. ¿De qué tribu era? Era levita. ¿De qué tribu era Moisés? Levita, era hermano de Aarón, eran levitas. Y los reunió a todos. ¿Y qué les dijo? Bueno, déjame hacerte este comentario. La primera vez que David intentó llevar el arca, murió un hombre, lo sabemos, y eso le dolió mucho. Y él fue el responsable de esa muerte al permitir que el arca fuera manejada por personas ingenuas, ¿verdad? Pero no preparadas. David llevaba trompetistas la primera vez, arpistas, cantores, percusionistas de nivel, pero no invitó a los sacerdotes levitas. No los invitó. Era buen músico y le gustaba juntarse con buenos músicos. ¿Con quién se junta un león? Con los leones. ¿Con quién se juntan las jirafas? Con las jirafas. ¿Con quién se junta una cucaracha? Con las cucarachas. ¿Con quién se junta un salmista? Con los adoradores que amen al Señor y su ley y se esfuercen por ofrecer una buena música al Señor también. También. No que ese sea el requisito, pero también. Ahora David llama a los levitas, a las personas elegidas y preparadas por Dios para servirle en el ministerio. ¿De qué tribu era David? Era de Judá. Por eso no se podía meter al tabernáculo. Se cree que él también escribió el Salmo 84 y decía: cuán amables son tus moradas, Señor. Aún el gorrión haya casa ahí en el altar y yo no me puedo meter, porque no era levita. Eso le pudo haber provocado una mentalidad de que se le hicieran las cosas fáciles. Soy el rey, aunque no soy elegido para eso, pero soy el rey, así que yo lo voy a hacer como yo creo que es correcto. Y Dios le dijo: cada quien tiene su lugar en mi reino. Hay pastores con sabiduría, ¿verdad?, que le dan el lugar al grupo de alabanza, lo ministran. El pastor Chuy Olivares, ¿sabían ustedes que él fue compositor de cantos? ¿Alguno de ustedes conoce alguno de los cantos que el pastor Chuy compuso? ¿Han oído Hay una fuente en mí? De hace como 30 años. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí, es un río de alabanza. ¿Lo han oído? Lo compuso él. ¿Han oído ya se me olvidaron ahorita todos? Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar. Es el pastor Chuy Olivares. Él tocaba su guitarra, tuvo muy bonitas guitarras. Pero cuando Dios le habló y le dijo: eres pastor,
déjalos a ellos en la alabanza. Él se retiró. Entonces David sabía hacer eso. Yo soy judío, les dijo a los levitas, y no me toca. Ustedes son los responsables, solo los guió. Qué bueno cuando tenemos un pastor responsable, ¿verdad? Y qué bueno es también cuando lo respetamos y lo amamos y nos sometemos a su autoridad. ¿Te imaginas los levitas ahí bien parados y formaditos delante de David? ¿Imaginas a alguno de ellos diciéndole, tú eres judío, no te puedes meter al tabernáculo? No me puedo meter, está bien, pero voy a danzar delante del arca, aunque mi esposa se burle de mí. Pero ustedes la van a cargar. ¿Y sabes qué significa ustedes la van a cargar? Ustedes tienen la carga del ministerio. Entonces, mis hermanos, tomemos la carga del ministerio como nos corresponde llevarla. Nuestros pastores esperan eso de nosotros. Nos están esperando que lo hagamos. Los pastores tienen la carga de toda la iglesia, hay que ayudarles. Por eso al cargar el arca en los hombros es cargar también el peso de la iglesia. Por eso hay que hacer el ministerio con ganas y con responsabilidad. Entonces, verso 2, estoy en 1 de Crónicas 15. Digo primero porque el libro, ¿verdad? Primera es carta. Vosotros que sois los principales padres, verso 12, de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. 13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová Dios, nuestro Dios, nos quebrantó. Hay ministerios quebrantados, mis hermanos. Hay ministerios tristes, pero el Señor los puede levantar. David la primera vez intentó llevar el arca, la segunda ya lo logró. Dios nos disciplina y nos quebranta, pero eso no quiere decir que nos desecha. No te vayas con la idea de que Dios te está desechando cuando Él te quebranta. Cuando te quebranta es porque te quiere levantar para volverte a usar y ahora sí llevar el arca como Él quiere. Pero tienes que apegarte a su palabra, dejarte discipular, obedecer a tus líderes. Es toda una cadena de situaciones lo que implica el ministerio para el ministro que realmente quiere llegar a hacerlo. 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Qué fácil leemos, se santificaron, ¿verdad? ¿Ya viste qué sencillo lo leemos? Se santificaron, ya lo leímos. No, dejaron todo lo que Janet nos predicó ahorita, todo lo que nos predicó Benjamín en la mañana, todo lo que nos predicó ayer David Guevara, todo eso que hay que ir a dejar, lo dejaron atrás. Eso es santificarse y consagrarse para el servicio del Señor. Santificarse es una palabra que se refiere a un proceso de limpieza y de purificación, de desintoxicación interna para servir al Señor. ¿Qué andarían haciendo los sacerdotes cuando David los andaba buscando? ¿Quién sabe? Se tuvieron que santificar para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y ve conmigo el 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. Ya no había animales, ahora había hombres que cargaban el arca en sus hombros, en las barras. ¿Y me ayudas a leer la última frase del verso 15? Todos. Como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Hay que aprender a hacer las cosas bien, ¿verdad? Y hay que tener ese celo por hacerlo. Y cuando tu pastor o mi pastor vengan con nosotros a decirnos, Julio, ¿así no son las cosas? Sí, pastor, perdón, vamos a volver a intentarlo. La primera vez que David intentó entonces llevar el arca, la música que llevó en la procesión, ¿le desagradó al Señor? No, más bien el Señor no le puso atención. No que le haya desagradado la música a David la primera vez que acompañó todo con música y que Israel iba, luz y sonido ahí, ¿no? No es que no le haya agradado al Señor, más bien el Señor no puso atención en eso. El Señor fijó su mirada en si estaban haciendo o no las cosas conforme a su mandamiento. La música Él la dejó acá, dijo, está bien la musiquita, pero acá está mal la cosa. Lo que no le agradó fue que no fuera llevada el arca conforme a Moisés. Verso 16, ahí en 1 de Crónicas 15, si me acompañas, verso 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Eso hacía Moisés. De los levitas que llevaban el arca y quitaban todo el tabernáculo para moverlo del lugar, ¿sacaba a quienes fueran músicos de los levitas para tocar? No, el primero que lo hizo fue David.
Moisés llevaba el arca y toda la procesión y levantaban y volvían a instalar el tabernáculo conforme Dios le dijo que lo hiciera todo. Y eso es todo lo que hacía. Pero en la revelación que Dios trajo a David de hacer lo mismo que Moisés había hecho sin cambiar nada, pero agregando la música para exaltar a Dios con regocijo, esa fue la reforma que hizo David. Meter la música, mete la música, pero no quites la ley. Mete lo que yo te estoy dando y te digo que metas, pero no saques lo que yo ya había metido. ¿Me estoy explicando en eso? Es cuando nosotros llegamos y sustituimos con música la unción de Dios. Lo que Él ya dijo que hiciéramos lo sustituimos con cosas innovadoras. ¿Era innovador la música que David estaba metiendo? Sí. Vayan ustedes a saber, o yo, si los instrumentos que estaban tocando ahí, todos los había inventado él. Todos. Entonces, él agrega la música, fíjate, escogiendo de la misma tribu de Leví, quienes sabían tocar. O sea, primero los llamó como sacerdotes para cargar el arca. Ok, la regamos la primera vez, ustedes deben de cargarla y nos fue mal, ahora cárguenla por favor. Pero hay otra cosa, vamos a agregar otra cosa y se quedaron todos así. ¿Y ahora qué se le ocurrió al rey? ¿Quién de ustedes de los levitas sabe tocar el arpa? Pues alguno levantó la manita, ¿verdad? ¿Quién de ustedes sabe tocar la trompeta? Y varios levantaron varios. ¿Quién sabe cantar? Hizo, o sea, se puso a hacer una audición David. Hizo una audición musical, pero de gente que fuera escogida por Dios y que conocieran la ley. Muchas veces hacemos audiciones musicales interesados solo en la música. Yo tengo que hacerle una audición musical a un chavo que quiera venir a tocar el piano al grupo de alabanza, pero tengo que asegurarme que primero ya tenga la mentalidad de sacerdote, que ya haya sido llamado por Dios. Nos corresponde ayudarles a que encuentren su llamado divino. Pues yo quiero tocar la guitarra. Qué bueno. A ver, muéstrame cómo sabes tocar. Y se sabe los mayores, los menores, los séptimos. Ah, mira, bastante, ya tienes todo el tronco común de la música, así. Pero a ver, dime qué dice el Salmo 23. Ay, no, pastor, no me lo sé. Se sabe todas las escalas de la música, pero no se sabe ningún salmo. Es ahí donde decimos, no, espérame, no, todavía no puedes entrar. De los mismos que Dios ya había escogido, de ahí David hizo la audición y puso toda esta música otra vez, que designaran, verso 16, cantores con instrumentos de música, salterios, arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Verso 21, Matatías, Elifeleu, ay, híjole, qué nombres, Mignías, Obed-edom, Geliel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava, o sea, bien afinadas, para dirigir. 22, esto está interesante, y Kenanías, principal de los levitas en la música. Un levita bueno para tocar. ¿Eres bueno para tocar? Sí. ¿Pero eres levita? No, pues entonces no se puede. Hay muchos músicos en la iglesia que no son levitas. No lo son, es decir, no son llamados, no entienden la ley. No viven cerca del tabernáculo, no les interesa estar frente a la puerta del tabernáculo, no tienen carga por el tabernáculo, no son capaces de tomar un turno en la noche para velar, no son capaces de agacharse en el altar de bronce y limpiar las vísceras, no saben ni cambiarle el agua a la fuente de bronce, dejan los panes en la mesa de los panes que se hagan duros ahí, no ponen incienso a tiempo. ¿Entendemos todo? ¿No eres levita? No te puedo invitar a tocar. Tienes que prepararte primero. Por cierto, ¿saben cuáles son los pantalones del grupo de alabanza? Los pantalones oficiales. Los Levi's. No se crean, es una broma, ¿eh? ¿Sí saben qué significa Levi's? De Leví. Es apóstrofe S. No se la vayan a creer, por favor. Los jeans del adorador. Levi's. Es un judío que triunfó en la venta de pantalones, ¿verdad? No sé, fue una revelación que el Señor me trajo ahorita. Bien, fíjese, verso 22 para ir hacia el final. Kenanías, principal de los levitas en la música. Me gusta mucho esa frase, levita en la música. Qué hermosa combinación bíblica, ¿no lo crees? Primero dice levita el versículo. Es levita que sabe tocar. No es un músico que se sabe 3 mandamientos. No, es un levita que se sabe toda la ley y aparte sabe tocar el instrumento. Esa es otra cosa. Fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. ¿Tiene que ver la música en nuestra adoración? Por supuesto. ¿Bien cantada? Pregunto. ¿Sí o no?
¿Bien tocada? Sí, porque afinaban en la octava, o sea, afina tu instrumento. No llegues ahí, como dice Chuy García, toing, ¿verdad? Y lo sacas de onda todos así con tus notas celestiales que estás tocando, ¿verdad? La música tiene parte de nuestro ministerio, pero tiene un papel que cumplir ahí. Entonces voy hacia el final, mis hermanos. David no dejó de ofrecer su música al Señor. ¿Ya lo viste? No la dejó de ofrecer, porque era músico. Dios le dio ese don. Pero tuvo que aprender a ser primeramente un amante y hacedor fiel de la ley de Dios para poder llegar a ser un verdadero adorador. Y esta es la combinación ordenada que lo llevó a tomar el lugar que Dios quería para él. Adorador, amante del Señor y de su ley, y músico, virtuoso pero entregado, humilde y consagrado al Señor. ¿Te imaginas una combinación en una persona, ya sea hombre o mujer? Es un adorador, es decir, amante del Señor y de su ley, y también es músico, virtuoso, entregado, humilde y consagrado. Yo quiero 40 de esos. Quiero puros de esos en la iglesia. Por favor, Señor, mándame una camada de esos, pero así. ¿Imaginas? Bien serviciales, adoradores y tocan bien. No, pues Señor. Estas dos cosas ordenadamente combinadas lo llevaron a ser a David el salmista del Señor, como le llamaba Samuel. ¿Cómo le llamaba Samuel? ¿Sí saben cómo le decía Samuel? Se lo dijo ahí en 2 de Samuel 23:1, cuando ya estaba a punto de morir David. Las últimas palabras de David, dice el capítulo: el dulce cantor de Israel. Lo amaba tanto Samuel a David, lo vio crecer y puso ahí en su libro Samuel, el dulce cantor de Israel. Qué hermoso título para David, ¿no? Y finalmente, mis hermanos, 1 de Crónicas 15:25, ahí donde tienes abierto. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom. ¿Con qué? Con alegría. Ahora sí había alegría verdadera, porque se estaban haciendo las cosas en la voluntad de Dios. La primera vez David tuvo pesar y tristeza. Qué diferencia, ¿no? Tuvo pesar y tristeza por la muerte de Usa. Y lo peor es que era hijo de un amigo de él, Abinadab, donde dejó el arca, ¿te imaginas? Pero esta vez había alegría al llevar el arca. ¿Porque había música? Pregunto. No, no era porque había música. La música no es la que es parte del regocijo y de la emoción, pero la alegría intrínseca, la que sale así como manantial hacia arriba, es la obediencia a la ley de Dios para hacer las cosas. Eso es lo que nos trae una alegría intrínseca. Puedes estar emocionado cantando una canción, pero es muy diferente a estar alegre y satisfecho porque estás obedeciendo a Dios. Son dos cosas muy diferentes. ¿Porque había música? Claro que sí también, pero principalmente porque hicieron las cosas conforme a la palabra del Señor. Una pregunta: ¿disfrutas tu participación en el ministerio? ¿O hay gozo y preocupación? Yo quiero, antes de que nos vayamos, que oremos unos por otros, para que los ministerios de alabanza aquí representados regresemos a casa con la perspectiva de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tal vez el Señor ya le puso alas a tu ministerio, ya lo lleva hacia arriba volando, ya remontó el vuelo como el águila, ya está ahí. Pues que llegues al propósito de Dios y a lo que Dios quiere hacer en tu iglesia a través de tu ministerio en la alabanza. ¿Cuántos quieren eso? Quiero invitarte a que cierres tus ojos y hacemos una oración. Dame este privilegio de orar por ustedes. Oramos juntos también y le damos gracias al Señor por todo este tiempo de enseñanza, toda esta teoría bíblica que vamos a ir a poner en práctica para que nuestro ministerio al Señor de alabanza sea poderoso por la unción de su Espíritu Santo. Señor, gracias esta tarde por habernos enseñado lo importante que es ser discipulado, dejarnos enseñar. El que no se deja enseñar, Señor, es difícil que se convierta en un buen siervo. Y si no hay siervos, Señor, o si no son siervos los que quieren estar en el ministerio y quieren aprender música, es peligroso, Señor, que la música se apodere de un corazón que no sabe servir. No, Señor, se convierten en hombres y mujeres orgullosos, y esa es la verdad, que después nadie puede enseñarles nada. No nos permita, Señor, llegar a ese punto en ningún momento. Que aprendamos de nuestros pastores, de nuestros líderes en la alabanza, que nosotros mismos nos metamos en la palabra, que pongamos la audiobiblia en todo momento, que leamos nuestra Biblia, el libro, Señor, no tanto en un dispositivo electrónico, en el libro, para no distraernos.
y escudriñar tu palabra y ver un comentario bíblico y llenarnos de ti, Señor, y buscarte y pedirte todos los días que tú unjas, levantes y llenes de tu poder a cada uno de nuestros hermanos en la alabanza. Bendice al pianista, al guitarrista, al bajista, pero que todos ellos, antes de ser músicos, Señor, antes de ser entendidos en la música, sean entendidos en tu ley. Levitas entendidos en la música. Gracias, Señor, por este título con el que nos enseñas la importancia y el lugar de la música en la adoración para llegar a ser verdaderos salmistas. Lo hemos estado aprendiendo, Señor, y no queremos estar intentando llevar el arca. No queremos estar intentando que tu unción se derrame en la alabanza y en la adoración. No queremos dejar de intentarlo porque es en nuestras fuerzas, es con el instrumento, es con nuestro conocimiento, a nuestro parecer, a nuestra opinión. Pero no, Señor, no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Padre, te pedimos que esta tarde tu Espíritu Santo descienda a alguien aquí, Señor, que sea líder de alabanza, que sea un levita entendido en la música, Señor. Úngelos esta tarde, yo te lo suplico, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda y regresen a sus casas, Señor, a sus iglesias con un corazón lleno del reto que nos da tu palabra para conocerte, para meternos en tus mandamientos, en tus preceptos, ser discípulos, ser siervos y así poder llegar a ser verdaderos salmistas. Gracias, Señor, por la unción que derramas esta tarde en este lugar, y a todos los que han venido a este congreso. Nos vamos llenos de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.